Bienvenidos mis amigos, mis amigas, feliz noche aquí en España, tarde en América y pues ya será bastante adentrada la madrugada en Oceanía o Asia, ¿verdad? Entonces mandamos un fuerte abrazo para todos y les vamos a presentar a continuación el tema Etiopía contra cristianismo y judaísmo, que va a ser un tema muy interesante, pero lo vamos a dar a posteriori porque antes vamos a hacer una entrada sobre una cuestión en esta tarde-noche, cuando ya estamos entrando en el último día de Panes sin Levadura. Es una cuestión que para muchos de ustedes seguro que se está repitiendo en diferentes lugares a lo ancho y largo de la faz de la Tierra. Y es que son situaciones que ya, pues uno se ha pasado la vida cediendo, ¿verdad?, ante diferentes presiones que tienen que ver siempre con la costumbre, que tienen que ver con ese chantaje emocional de la costumbre, de que son costumbres, de respetar la tradición, de respetar la costumbre, de respetar muchas veces las canas cuando no tiene por qué, porque muchas veces pues las canas sí hay que, de primeras hay que levantarse ante las canas, es bíblico, pero cuando son gobiernos erráticos y de iniquidad, pues muchas veces no corresponde, ¿verdad? Y pues que nadie tenga en menos tu juventud, le decían a Timoteo, ¿verdad? Y para que nadie tuviera en menos la juventud de Timoteo, Timoteo tenía que declarar la verdad, a tiempo y fuera de tiempo. Entonces es lo que vamos a hacer hoy. Hasta aquí hemos cedido y ya vamos a dar un tope, ¿verdad?, de actuación al reino de las tinieblas, al reino usurpador que pues no le ve límites a bajarse de los cuernos del altar, porque están agarrados de los cuernos del altar y no quieren desprenderse. Allí mismo se les va a justiciar si siguen así. Entonces queremos contarle este tema, que ya digo que será recurrente a lo largo y ancho de la faz de la tierra, y es que me consultan mis hermanas acerca del cumpleaños de mi papá, de qué íbamos a preparar para su cumpleaños con 2 meses de antelación, mes y medio o 2 meses, no les exagero. Y entonces yo supongo que es una cita, el cumpleaños de mi papá, a la que todos los hermanos somos llamados y tenemos que participar. Vamos, nos nace de participar, por supuesto, es nuestro papá, queremos celebrarle y más ya a estas alturas. Pero claro, yo me supongo que esa intención de comer juntos es confraternizar, ¿verdad? Para confraternizar. Porque un punto clave es, en las relaciones, es pues encontrar puntos de encuentro. Encontrar un punto de encuentro, ¿no? Entonces yo me supongo que entonces todos los hermanos somos invitados y que se va a hacer una comida pues para que todos podamos participar. Y entonces pues yo propongo, pues por ejemplo, brochetas de pollo, ¿no? Cosas así, que todos podíamos participar. Claro, es un punto de encuentro, es la clave de las relaciones, encontrar puntos de encuentro. Si ni a ti ni a mí nos perjudican las brochetas de pollo, pues para confraternizar y estar como hermanos, y nos gustan además las brochetas de pollo, pues compramos y preparamos brochetas de pollo, ¿verdad? Esto hace una familia que se quiere. Entonces, esto es clave, puntos de encuentro, encontrar puntos de encuentro. Yo, para encontrar esos puntos de encuentro con mi familia, cedo, por ejemplo, en conversar de fútbol, cuando el fútbol, primero, que es de pago, ahora mismo los partidos, y segundo, que no me interesa, y también conversar de cocina. Esto casi exclusivamente. Ya no puedes hablar de ellos, hablar con ellos más que de cocina y de fútbol. De cocina últimamente disfrutaba, porque es un tema que me apasiona, que me gusta mucho, y así pues podíamos encontrar puntos de encuentro, conversaciones en los momentos contados en los que nos reunimos.
Pero claro, fuera de la cocina y del fútbol, todo lo demás son elefantes en la habitación para esta gente, para la gente de mi familia. Que, por cierto, hay que distinguir entre parientes y familia. Esto es una clave, porque mi familia es mi mujer. Parientes hay muchos, ¿verdad? Mi familia es mi mujer y familia era mi mamá. Ahora, ya fuera de eso, ya están los parientes, al menos para mí. Y no tener claro eso ha perjudicado a generaciones enteras que están ahora languideciendo y gimoteando. Bien, entonces, ya digo, yo cedo intentando buscar puntos de encuentro, pues uno cede en hablar de conversaciones tan vacuas como fútbol o en este caso de cocina, que más o menos sí me llena, ¿no? Me llena hablar de cocina porque me gusta mucho. Pero no se puede hablar de temas tabús que tienen, o tabúes, temas innombrables, que por ejemplo es lo que se metieron en el cuerpo. No puedes hablar, por ejemplo, de lo que se metieron en el cuerpo en estos años anteriores. Eso es un tema prohibitivo. No puedes hablar tampoco de la indiferencia en el discurso que tiene la llamada iglesia en la que ellos están. Dos de mis hermanos son pastores. Es indiferente el discurso del mundo en la contingencia sanitaria al discurso que tuvieron las iglesias y tuvieron los citados pastores, mis hermanos y todo el entramado. Entonces, si el mundo dio las noticias para desánimo, para restricciones y para estimular al miedo de la gente, la Iglesia y sus líderes, incluidos, por supuesto, mis hermanos, porque no tienen iniciativa y porque van a la deriva y no saben ni dónde se han metido. Vamos, sí lo saben, a estas alturas ya sí lo saben, saben que están ya en camino a la perdición. Entonces, como líderes, más miedos, o sea, si el mundo dijo miedo y desánimo y encierro, ellos dijeron más miedo, más desánimo, más encierros. Claro, es fácil encontrar una analogía y a ellos que supuestamente les gusta la Biblia, es fácil encontrar la analogía a lo que ellos fueron predicando. Ya digo, indiferentemente al mundo. El mundo predicó el desánimo y el miedo y ellos predicaron lo mismo. Esto no tiene precedentes en la historia de la supuesta iglesia, ¿no? Entonces esto tiene una analogía clara, que es la de los espías malvados. Los espías malvados fueron a investigar la tierra de Canaán y salieron a Moisés con un reporte de cobardía, de pusilánimes, en que dijeron, estos gigantes no podemos con ellos. Pero fíjense la desvergüenza, es que encima de que están con el encierro, con el miedo a salir y metiendo a la gente el desánimo y el miedo, todavía dicen que nos los vamos a comer como pan en sus chats. En sus chats de luz, paz y amor. Entonces, son espías malvados, pero ya por parte mala. ¿Verdad? Por parte mala, porque encima que reportan miedo, encierro, desánimo, toxicidad, encima dicen que es que nos los vamos a comer como pan. Oigan, ¿tanto va a cambiar Elohim bendito? No creo yo, amigos. No creo yo que Elohim bendito se ponga de parte de los espías malvados a estas alturas ya. No creo, porque en él no hay sombra de variación. Él no cambia. Entonces, resulta que tienen todo ese comportamiento errático, predicando lo mismo que el mundo, y ya a la deriva de las cosas, mis hermanos consienten en enchufar a una máquina de oxígeno a mi mamá, cuando ni siquiera le hacía falta la bomba de oxígeno, pero la enchufan por las noches, le enchufaban una máquina de oxígeno. Ahí nadie dijo nada, yo protestaba todos los días, a ver esto para qué, a ver esto para qué. Las decisiones de mis hermanos, en este caso quien está a cargo, que normalmente suele ser el mayor, por supuesto,
Pues resulta que las decisiones eran erráticas totalmente, y en decisiones de vida o muerte por las que pasó mi mamá, como por ejemplo cuando ya se le inflamó una barbaridad su barriga, pues las decisiones eran erráticas porque tomaron la decisión, de hecho el que tomó la decisión fue mi hermano mayor. Yo propuse que sí nos atreviéramos a pincharle para extraerle líquido, pero él decidió que no. Pero no es que decidiera que no, que el punto no es ese, eso es una decisión errática, errónea. Bueno, hasta ahí entra dentro de lo humanamente, que te puedes equivocar como ser humano. Ahora, no prestar atención, no concentrar toda tu energía en ese momento en que es una decisión clave de vida o muerte, y estar atendiendo a supuestas ovejas por ahí descarriadas y escalabradas, eso ya, eso no es centrarte, y eso ya es no tener la preeminencia ni las prioridades. Primero tu familia, ¿verdad? Y luego todo lo demás. Pero cuando se es un hipócrita que funcionas por la institución, no sabes ni distinguir ni entre parientes, ni entre familia, ni entre supuestas ovejas. Bueno, entonces resulta que en todo ese trayecto mandan o viajamos con mi mamá al principio a Jaén a ver si confirmaban un diagnóstico nefando que supuestamente le habían dado, de que tenía algo no bueno, ¿verdad?, en sus intestinos, sí. Y ellos, pues, mi familia, mis hermanos, no se me olvidará en la vida que vamos a la clínica de pago y se quedan demudados, se demudan de aspecto, porque los médicos cambian el diagnóstico nefasto que habían reportado otros médicos, y les dice el médico de pago: su madre está bien. Para colmo, hasta un quiste que no era maligno en sus ovarios se lo quitan en ese mismo día, en esa misma tarde. Yo le digo a mi mamá al salir, digo: algún día te contaré esto, digo, la victoria que te ha dado nuestro Elohim. Pero claro, no pude explicárselo. Entonces se quedaron demudados, porque no, tenía que ser la mala noticia, no podían aceptar una buena noticia. Si esto nos pasa 15 años antes, con el buen diagnóstico de esa clínica de pago, nos vamos a la casa, hacemos una merendola y se pone mi mamá a bailar y a cantar. Pero claro, no eran 15 años antes, habían perdido el aceite. Esas vírgenes se quedaron sin aceite. Entonces la llevamos en contra de su voluntad, sin atenderla. La llevamos a la seguridad social, pero en la seguridad social tampoco dan crédito a las noticias, porque las noticias eran alentadoras. Hasta que no le dieron a mis hermanos y mis hermanas las malas noticias, tras manosear, y consecuentemente ya de manosear, ya tiempo después, días después, que se le inflamó la barriga tras manosearla, bueno, pues hasta que no recibieron las malas noticias, ¿verdad?, no se quedaron tranquilos. Tenían que ser malas noticias. ¿Esto hay quien se lo explique? En la Biblia sí. En la Biblia sí nos da una explicación. Inventores de males se buscan lo que no tienen. Y le buscan a la gente lo que no tienen. Entonces resulta que en esas de que la clínica, en este caso ya de pago, porque la clínica privada le habían dado buenas noticias, vamos a la clínica de la Seguridad Social, y también las noticias eran alentadoras, pese a lo cual resulta que mis hermanas se ponen a llorar. La hermana mayor, la segunda y la más pequeña. Se ponen a llorar allí como auténticas retrasadas mentales. Oye, si lo que están dando son reportes buenos. Bueno, pues uno tenía que coincidir en la misma sala de espera y oía conversaciones de las susodichas decir que hasta aquí había llegado mi mamá, que ya no le quedaba más tiempo, que hasta aquí, ya que hasta ahí había llegado.
hasta ahí había llegado, cuando las noticias no eran malas en absoluto. Entonces yo las veo ahí llorar como retrasadas y luego con las llamadas por teléfono que hacían. No, no, es que ya tienen los días contados. Oiga, tremendo, ¿no? Tremendo. Qué bestialidades. Ya, como digo, 15 años antes nos hubiéramos ido a casa y celebrado sin buscar más malas noticias y confiando en el bendito sea. Pero no solamente se queda con lo de mi mamá, sino que, ya digo, esto lo habrán vivido ustedes de diferentes maneras. Otro tabú que no se les puede contar a mi familia, son elefantes que tienen y muertos en el armario. Entonces, están llenos de tabús, no se les puede decir nada ni hablar de nada, porque todo les acusa. Claro, si están agarrados del altar y porque ya saben que tienen los días contados. Entonces, otro tabú en mi familia es hablar, en este caso en mis parientes, es hablar de mi tío y de cómo lo pusieron boca abajo, con la permisividad de su propia familia, de sus propios hijos. Primero, ellos fracasaron, los hijos de mi tío, fracasaron en incitarle a que se vacunara, pero que salió de él, bueno, pues ya está. Si es que las vidas son decisiones. Entonces resulta que un primo, que yo me he criado con él y lo quiero mucho, pues todavía era meses después en el entierro de mi mamá y pasaba por delante de mí y ni me abrazaba ni me dirigía una mirada, ni siquiera. Frívolo, frío. Tremendo, ¿no? Malos corazones. Tremendo, ¿no? Me la guardaba todavía, y eso que yo a la muerte de su papá me la guardaba porque no me presenté en el entierro, pero en el velatorio lo llamé y le dije que indudablemente que es así, que es que su papá era el que mejor comprendió y trató a su casa y mejor distinguió entre parientes y familia. Él sí lo supo distinguir y por eso fue el mejor con lo suyo, con su casa, con su familia. El mejor de la casa de mi padre en eso, ¿verdad? Y yo pues lo aprecio. Entonces, si yo me presento al entierro, pues por supuesto, con la transparencia y la sinceridad que me caracteriza, le voy a decir que tomaron malas decisiones. Primero, permitiendo que se vacunara. Segundo, permitiendo que lo pusieran boca abajo. Bueno, es que eso era bueno, que lo pusieran boca abajo. Bueno, si es que no quieren escuchar la ciencia verdadera, si es que no quieren escuchar dónde está la sabiduría, si la ciencia misma habla, ¿cómo dicen que los cromañones y los antepasados supuestamente del hombre les entró por arte de Birlibirloque el habla? Porque se enderezaron, estaban encogidos, eran supuestamente simios, estaban encogidos y encogidos no les entraba el aire. Normalmente boca abajo no recomiendan dormir. Claro, si es que se te tapan las vías, si eso no tiene lógica, Entonces, claro, si yo voy y me presento allí al entierro de mi tío, le tengo que decir a mi primo por lo menos que tengo confianza con él, lo que hay. Ahora, no estaban dispuestos a escucharlo, porque no tenían ese registro. Entonces, si les digo en ese momento, allí se lía la mundial. Entonces no podías acudir ni siquiera, no podías acudir. Entonces por eso lo llamé y le di el pésame. Y te la guardaba después, ¿verdad? No entiendo esos malos corazones. Bueno, y tampoco puedes hablar con la familia nada de Biblia. Claro, cuchichean los temas entre ellos cuando están sentados en el mismo sillón. Claro, yo por educación, como soy así de educado, no me meto si no me preguntan en los temas, que cuchichean entre ellos. Que por cierto, la última que cuchichearon entre ellos fue apoyar el desahucio, lo desahuciaron de la iglesia a un pastor por visitar a un hermano muerto o moribundo, porque era
ese muerto moribundo de ese pastor, hermano, porque era de otra denominación. Claro, yo, si no me preguntan, no me meto. Pues ahí se quedan, con su inframundo. Claro, nada de Biblia. Ahora, prefieren propagar el infundio y hablar falso testimonio y hablar, ¿cómo se dice en la Torá? No propagar falsos rumores. Y ellos propagan el falso rumor de que nosotros estamos unidos al Estado de Israel y que nosotros tenemos algo que ver con el Estado de Israel y que si tenemos libros de Israel, de que Oiga, cuando nosotros desacreditamos por completo al Estado de Israel, pero quieren propagar, les interesa para engañarse a ellos mismos este infundio, ¿verdad? Propagar falsos rumores. Eso no es hacer la voluntad de Dios. Eso no es Biblia. Ahora, tampoco puedes hablar con ellos nada de actualidad, a no ser que sean desastres naturales. Si son desastres naturales que va a bajar el demonio con trinchete y rabo, entonces sí. Pero de análisis social, eso es prohibitivo con ellos. No se puede hablar de nada, porque todo les toca. Bueno, pues no obstante a todo esto, cedo en las reuniones familiares y no sé a quién volverme en las reuniones familiares, porque si me vuelvo a mi cuñado teme de que le hinquen más el colmillo todavía y lo critiquen más. Y que sea, supuestamente, que lo critican por eso, porque mi hermana es la que trabaja y él no trabaja. Bueno, pues por eso lo despedazan vivo. Porque claro, como al no tener padre y como esta sociedad gitana funciona por castas, al haberse quedado mi cuñado sin padre ya es carne de cañón. Se cepillan a lo más débil, lo aniquilan, lo devoran por completo. Es una sociedad de castas. Entonces mi cuñado, como le da miedo de ellos, no me atiende ni lo que le digo. Entonces, ¿a quién me vuelvo? Para hablar. Bueno, pues ya de soltero informé de las fiestas bíblicas a mi familia. Y les dije, bueno, este año yo estoy aquí con vosotros, estoy celebrando con vosotros, pero al año que viene vamos a celebrar las fiestas bíblicas, ¿vale? Ni atención. Ellos llevan a la máxima este refranillo que dice, no hay más desprecio que no hacer aprecio. Por eso no te hacen aprecio ni de lo que dices. Además, que forman parte de una generación, que es la generación de los baby boom, que vivieron mejor que sus padres y viven mejor que sus hijos. Entonces la altivez de esta generación no tiene precedentes en la historia. Ahora, esto, ya digo, lo de las fiestas bíblicas ni se habló entre ellos, pero luego de aplaudir en el balconcillo a los de la bata blanca, que es idolatría, que esto disgustó al bendito sea, porque es idolatría. A gente que no tenía la decencia ni siquiera, vamos, es que acordonaban los asientos de la seguridad social, porque no se atrevían ni a atender a la gente a la verdad de las cosas. Estaban todos los hospi, vacíos, ¿vale? No quiero que me clausure YouTube el vídeo, por eso tengo que hablar en clave, ¿verdad? A partir de ahora nos referiremos a los vacunados como acorneados, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, entonces resulta que mi esposa y yo, que ya no es una persona que es un friki, que lo has sedado toda la vida y lo has llevado de psiquiátrico para arriba a psiquiátrico para abajo, que ya es un matrimonio, ¿vale? Ya es un matrimonio. Resulta que llevamos 9 años con ellos y Navidad sí, y Navidad también nos restregaban el jamón por los morros. A ver si queríamos. ¿Quieres? Oiga, pero si estáis informados que no comemos ni cerdo ni marisco y toda la familia lo sabe. ¿Por qué insisten con lo mismo faltándonos el respeto? Luego el otro te invita a su casa. ¿Para qué? Para que me faltes el respeto. Es tremendo, ¿no? Bueno, pues volviendo a lo del arroz, a lo de la merendola de mi papá, del cumpleaños de mi papá.
Resulta que ponen el arroz a las 4 de la tarde. Imagínense que no hubiéramos comido ya para esa hora, estaríamos ya hambrientos. Ahora, acudo a ver qué estaban preparando y allí en la sartenada veo allí florecer gambones con los bigotazos, allí gambones con los bigotazos y mejillones. Claro, fue muy desagradable para mí. Y entonces, como fue tan desagradable, digo, bueno, pues ya está, me como el quesillo que me puso mi sobrino, que fue de los únicos que tuvo el detalle, y digo, bueno, y ya está, y me bebo una copa de vino y el queso y ya está. Pero fue muy desagradable ver eso. Entonces, claro, como yo veo que es que no han pensado en mí, ni se han puesto en mi situación, y en una merendola que supuestamente es familiar, pues no son capaces de ponerse a pensar en el otro. Entonces lo comento en el chat. Ya, luego después, a las horas, en esa misma tarde, lo comento en el chat y digo, mira, me he sentido muy mal porque he visto que no habéis tenido respeto conmigo, no me habéis tratado con deferencia, no me habéis mostrado el menor respeto. Y esto no es de ahora, sino que no sabéis, no aprendéis a tener respeto por las personas. Entonces lo comento en el chat. Ahora, hasta ahí, hasta en el momento que lo comento en el chat, era, digamos, podían explicarlo como que había sido un descuido. Se habían olvidado de mí y entonces habían echado ahí la olla de muerte de los gambones con los bigotazos y los mejillones. Que, por cierto, es un decir suyo y por eso le dieron ya, de las últimas comidas que le dieron a mi mamá, mejillones, porque es que tiene hierro y es que tienen proteínas. A ver a quién se le ocurre darle a un enfermo marisco, ácido úrico. Pero claro, como no van a la sabiduría porque rechazan la Torá, y el cotarro lo siguen llevando gente que está agarrada del altar y que ya tiene, es que no tiene fundamento, ni tiene, ese mundo ha desaparecido por completo y está en una animalada, en una horda que va a desaparecer, y como siguen yendo allí, en vez de ir a la sabiduría, ¿a dónde está la sabiduría? ¿A dónde está quién? El ungido de Elohim. Si los ungidos no son ellos, si eso ya ha quedado demostrado. Si no tienen más que ver quién los levanta de pastores. Gente que está ahora mismo con la mujer de su hijo, por ejemplo, ¿no? Es tremendo. ¿Cómo van a ser ellos los ungidos? Si son adúlteros y donde han ido ya de pastores han adulterado. Gente ya vieja, de 80 años casi. Bueno, entonces, como digo, hasta ahí, hasta en el momento que lo digo en el chat, claro, era, digamos, se podía explicar como un descuido, pero resulta que no se habla del tema, ni siquiera hacen mención. Ni siquiera hacen mención, ni aprecio. Ya todo lo que comentan es luz, paz y amor. Es tremendo. Claro, eso ya es perverso. Eso ya es perverso. Ahora, ¿dónde está la perversidad? ¿Dónde está la perversidad? En que se creen que si no le dan importancia por el mero hecho de que es importante para mí, entonces ese tema se va a quedar ahí subterráneo y nunca se va a saber. Como, claro, ellos no pueden admitir que es importante el tema, por ejemplo, en este tema de la comida, al menos para mí y para mi mujer, es un tema importante. Ni siquiera pueden reconocerte eso, ni siquiera pueden reconocerte que es un tema importante para nosotros. ¿Por qué? Porque entonces tienen que admitir que es un tema debatible, un tema abierto, debatible, discusionable, y entonces eso no lo pueden permitir. ¿Por qué? Porque si no dejan de dominar el cotarro, porque si no se tienen que bajar del altar, y no están dispuestos, hasta que no los baje, claro, Elohim mismo ajusticiándolos. ¿He dicho asesinándolos? No, ajusticiándolos. La cantidad de muertos en el armario pues ya es considerable, que tienen mis hermanos y mis hermanas, y a más viejos, más muertos en el armario, por poner un ejemplo con mi abuela, aunque no quiero hablar de cosas que hace 30 años que han pasado, pero ahí estuvo, ¿verdad? Encima de que la tenían con ratones ahí, y encima de que no acudían ni a encenderle la estufa, que acudía yo ya de últimas,
pues encima porque supuestamente molestaba a mi mamá llamándola para que tomara atención por ella, pues le decían que se iba a buscar lo que no tenía y amenazando a mi propia abuela, ya en sus últimos años. Eso los que estaban a cargo de la familia. Entonces, dicho sea de paso, cuando grabábamos en la llamada crisis sanitaria, cuando grabábamos, resulta que había ruidos infernales por debajo, aquí abajo donde vivimos. Se ponían a hacer ruidos infernales cuando grabábamos. A ver qué explicación tiene esto. Hombre, es que es espiritual. Es una lucha espiritual. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se debate y es como si no hubiera dicho nada? Cuando yo dije en el chat, a la altura de ayer por la tarde, de que me había sentido ofendido, ninguneado, ¿verdad? Es que no sabemos lo que es que no saben lo que es ninguneado. Oye, por menos de nada, en cuanto hay una palabra que medio no entienden, ya te hacen ver como un extraterrestre. Esto tiene grande pecado y grande condenación. Porque hacer ver extraño a tu propio hermano, esto tiene mucho pecado, señores. Estos están condenados por eso nada más. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se debate y es como si no hubiera dicho nada? ¿Por qué se nos ningunea de esa manera? Porque sus vidas, de los que llevan el cotarro, en este caso mis hermanos mayores, es porque se mueven en una energía femenina. Y sobre todo mi hermano mayor. Porque se ha movido toda la vida en una energía femenina que es presumir, con aviciarse el pelo ya lo tenía en los 80 solucionado, ¿verdad? Presumir, pavonearse, chillar en los púlpitos. Claro. Ahora, ¿qué es energía masculina? La energía masculina sería asumir, razonar, debatir. Bueno, si yo digo que a nosotros nos ofende y nos faltáis el respeto con esa mariscada, pues, hombre, si tienes energía masculina, háblalo conmigo. Y si no es más, cuando lo comento en el chat, entrevístate conmigo. Y vamos a discutir el punto. A ver, el lienzo de Pedro, no sé qué, esto, lo otro, vamos a compartir. A ver, eso hacen hombres que razonan. Porque un hombre es como razona. Pero se mueven en una energía femenina. Presumir, pavonearse, chillar. Claro, luego resulta que tiene más apariencia de ruda la mujer que él. Que a todo esto, la mujer seguramente valga más que él. Pero él se mueve ¿en qué? En una energía femenina. Y entonces, claro, la energía masculina sería asumir, razonar, debatir, pero están castrados totalmente. ¿Y por qué se da esta castración? Esta castración es ancestral. Es una castración ancestral. Ahora, pese a que se mueven en una energía femenina, no quiere decir que no sean gente violenta, porque se ponen a morir o matar por una mentira, como de hecho pasó. Entonces, claro, ¿por qué se da esa castración? Porque es ancestral, es un territorio del animal, es un territorio del animal. Y el animal busca conquistar su tierra, en este caso el corazón de mi mamá, ¿de acuerdo? Y entonces, para conquistar ese territorio, castra a los hijos, para que los hijos no desarrollen la energía masculina en la que solamente y exclusivamente se va a mover él, y entonces no deja aire que respirar. Todo lo que va a hacer va a ser una castración ancestral. Eso es, así actúa el animal, pero no solamente mi familia, de todos. Eso es lo que pasa. Por eso hay gente que se mueve en la energía femenina. Entonces, ya digo, después de que en el chat digo lo que hay, digo cómo me siento, pues paz y bendiciones. No hacen mención ni siquiera. Eso es demoníaco, señores. Eso es demoníaco. Y eso muestra una presión social infame. Una presión social familiar
que da a entender una muerte cerebral de la gente. Ya solo saben hablar paz y bendición, como el Heil Hitler, cuando era en los tiempos de Heil Hitler, Heil Hitler. Ahora es paz y bendición. Tremendo, ¿no? Están en la muerte cerebral, porque no pueden ya hablar de nada trascendente. Entonces, como se da en ellos esa muerte cerebral, tienen las mismas conversaciones que hace 30 años. Pero es que hasta ahí cedía. Es que yo hasta ahí cedía a escucharles las mismas conversaciones de hace 30 años. Pero ya no porque es perversidad lo que traen. Es ya perversidad. Es faltarte respeto y encima no hacer mención del discurso que tú das, de las opiniones que tú das, ni siquiera dar mención. Eso ya es iniquidad, eso ya es demoníaco totalmente. Entonces hasta ahí hemos cedido, ya no cedemos más. Entonces, claro, en ellos no hay evolución y condenan a la posteridad que les escucha y todavía se atienen a lo que dicen, claro, si son líderes, si son los mayores, si son los que peinan canas. Claro, condenan a la posteridad a no evolucionar, empezando por los hijos, que los hijos seguramente no estarán enterados que al principio le pegaban a las madres, ¿verdad? Como contrapunto al fracaso que les hacía sentir no casarse con el ser que amaban en verdad, sino con la mujer de la etnia, ¿verdad? Eso no lo sabrán ni siquiera los hijos, ¿verdad? Claro, mi hermano mayor le pegaba de primeras a su mujer, eso no lo sabrán ni los hijos. ¿Por qué? Por impotencia y por fracaso, porque no se casó con la que él quería. Ahora, la culpa es de mi cuñada por arrastrarse de esa manera, pero con todo lo que se arrastró, más valdrá ella que él. Entonces, claro, no hay evolución en ellos, condenan a la posteridad a no evolucionar. ¿Cuándo se ha hablado desde el púlpito de que quitan a las hijas de las escuelas? ¿De que desescolarizan? Nunca. ¿Cuándo se ha hablado en el púlpito cristiano evangélico del maltrato a las mujeres? Pocas veces, por no decir ninguna. Ahora resulta que una de mis sobrinas estudia para farmacéutica y se hace su estudio de farmacéutica hincando los codos, ¿verdad? Teniendo la voluntad y bueno, ¿y para qué estudia? Si luego cuando va a salir trabajo para ella no la van a dejar salir de la comarca. Claro. ¿Para qué estudian entonces? Más listas son las otras. Las otras sobrinas ya ni se han molestado en estudiar porque dicen, ¿para qué vamos a estudiar? Si de todas maneras no vamos a salir. Entonces es demoníaco hacer sentir como extraño a un hermano. Eso es demoníaco. Eso es demoníaco. Por muy diferente que sea mi hermano, es mi hermano. Y tengo que hacer por donde de entenderle. Busca la paz y síguela. Si de verdad buscas la paz, tratas de entenderte con tu hermano. No ningunearlo. No hacer mención ni siquiera a lo que te dice. Eso es demoníaco. Mire, aunque fuera un capricho que no quisiéramos comer lo que ellos comen, deberían tomar atención en lo que puedo comer y en lo que no, aunque fueran caprichos. ¿Verdad? Aunque fueran caprichos. Entonces, la pregunta es, ¿entonces el malo soy yo, el conflictivo soy yo, el problemático soy yo? Porque claro, es que es la manera de entender de ellos, que no miro que le puedo disgustar a mi papá por decir todas estas cosas. Oigan, si mi papá es un puro gemido, es su vida un puro alarido por su mala conciencia y por una vida de mentiras. Y camino de lo mismo van ellos. Y camino de lo mismo van ellos. Eso es lo que pasa. Ahora, ya entramos en el mensaje, después de esta entrada, que nos ha tomado bastante tiempo, vamos a ir al mensaje. Que es, como he dicho antes, Etiopía contra cristianismo y judaísmo. Los de lejos, y esto lo hemos visto en lo que hemos dicho previamente, los de lejos condenan a los de cerca, porque si los de cerca no quieren oírnos, en este caso, ¿no? Porque no quieras escucharme, no quiere decir que no se sepa lo que se ha de saber. De todas maneras se va a saber, aunque tú no quieras escuchar. Entonces los de lejos condenan a los de cerca, ¿verdad? Oye, y otra cosa, qué triste sería no haber podido nunca dar el mensaje
al mundo sin internet. Imagínense, tendríamos que estar a expensas del territorio que hubiera querido dar nuestra atroz familia. Es tremendo. Claro, no nos hubieran dado lugar nunca, si no nos lo dan. Bueno, entonces el texto base va a estar en Mateo 12:42. En Mateo 12:42. En Mateo 12, verso 42, dice así, dice, la reina del sur, que era la reina de Saba, la reina de Etiopía, se levantará contra esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí, nos dice nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Entonces resulta que si miramos la historia de Etiopía es apasionante, porque Etiopía de toda la vida desde los tiempos de Salomón ha sido un reino salomónida, se le llama a Etiopía el reino salomónida. De Salomón a Yahshua HaMashiach siguieron una evolución natural, el reino de Etiopía siguió una evolución natural. Sin cortapisas ni cortafuegos artificiales, o bien de los catecismos, o bien de los añadidos cristianos, o bien del talmudismo. Siguieron una evolución natural. Y entonces atendieron al mensaje del preste Juan, que fue en el siglo XIV un evangelizador de esas tierras de Etiopía. Y entonces él era monofisista, que es que solo veía la naturaleza divina de Yahshua, no la humana. O sea, él decía que era todo Elohim en Yahshua HaMashiach. Entonces, cuando llegó el cristianismo con los portugueses en el siglo XV y XVI, Etiopía era ya cristiana. Esto es apasionante. Y además monofisista, que es que Yahshua era Elohim 100%. Tremendo, ¿no? El avance natural. Entonces, por eso dice aquí Yahshua HaMashiach que en los últimos tiempos detentaría, acusaría la reina de Etiopía, su amada, en otras palabras, a esa generación. ¿A esa generación de dónde? A esa generación tanto de judaísmo, que no quieren a Yahshua por no creer a Moisés, porque dice el Mashiach, si creyerais a Moisés, a mí me creeríais. Y entonces se destapa el judaísmo por el testimonio etíope de que no han seguido el judaísmo una evolución natural, como sí lo hizo Etiopía. Y además con el cristianismo sucede igual. El cristianismo, al desechar la Torá para hacerse, entre comillas, cristiano, dio un paso atrás que nunca dieron los semitas, porque hablaban el idioma semita, etíopes. Esto es apasionante. Y hasta aquí el tema de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Shalom, shalom. Besos y abrazos. De eso vamos a sacar un tema de cómo tratar a mi familia si es tóxica. De acuerdo. Cómo tratar a mi familia si es tóxica es de los próximos temas que va a dar mi esposa. Sí, mi bella esposa. De la lista. Está dentro de la lista de sus proyectos. Así que shalom, shalom. Besos y abrazos.